Hola, nuevamente aquí en Loro Parque Live, en esta ocasión en las gradas del Delfinario, un sitio que generalmente está abarrotado de personas para disfrutar de los ejercicios de nuestros delfines. Pero también hay una parte, un componente muy importante que es el vuelo libre. En los pasados Facebook Live de Loro Parque, mucha gente nos preguntaba cómo se hace el vuelo libre, cómo funciona, ¿es algo fácil, es difícil? Bueno, hoy estoy con la persona más apropiada para que nos cuente cómo funciona. Una compañera, una experta auténtica en el manejo de los animales, más de 30 años trabajando no solo con loros, primero con mamíferos marinos, todo tipo, y después una profesional en el mundo del manejo con citácidas. Ella es Montse Buch, tengo el placer de presentarles y quiero, Montse, que nos cuentes un poco, pues, cómo funciona, porque volar un guacamayo debe dar miedo, porque dice, bueno, ¿y si se va volando y no vuelve más? Son las dos cosas, miedo y satisfacción, vamos a decirlo así. La primera base, como en todo tipo de entrenamiento que he utilizado en mi vida y por supuesto que utilizamos aquí, es la confianza. Y en este caso, mejor que ninguno, ya que como podemos ver tienen un cielo enorme para descubrir y siempre su elección tiene que ser volver. Si se hace bien, tiene que ser así. La confianza. Lo que acaba de decir Montse es clave con los animales. Los animales bajo cuidado humano tienen que tener confianza con nosotros. ¿Por qué? Somos los que los atendemos, los que les damos de comer, los que miramos porque tengan todas sus necesidades cubiertas. El animal crea un vínculo con la persona que es fundamental y eso es lo que crea una confianza que no es fácil de ganarte porque no. En ocasiones... La base para que haya una buena confianza es la observación. Son días, semanas... años quizás a veces, ¿no? Observando absolutamente al animal con el que estamos delante, sea cual sea nuestra afinidad, o sea cual sea nuestro fin, bien sea para una educación como ahora, para un vuelo libre, o simplemente para tenerlo como animal de compañía. Yo me atrevo a decir que para las dos cosas es la base absoluta para una educación animal. Esto que dice ella es clave. Hay mucha gente que tiene mascotas y pueden ser perros, gatos, loros, da igual el tipo de animal que sea. Lo que dice Montse es la realidad. La confianza va a ser siempre la base de todo lo que hacemos con ella. Es así. Es así. Yo siempre pongo un ejemplo, voy a ser muy corta. Por ejemplo, tenemos dos niños, ¿vale? Y sabemos que a uno le encantan pues, las manzanas y no vamos a parar a pensar qué le gusta al otro, porque tenemos que pensar que también le van a gustar las manzanas. Entonces, si nos pegamos media vida dándoles manzanas a los dos, nos va a pasar que uno va a estar muy contento en el momento manzana y el otro le va a faltar quizás saber qué fruta le gusta a él. Cada animal es único y tiene su propia personalidad y eso realmente es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Estamos en pleno invierno en las Islas Canarias, nos da el sol, el cielo está completamente azul y yo quiero que nos enseñes a alguien que es azul también. Lo van a conocer. Y queremos ver vuelo libre con Montse Buch. Vamos allá. A ver. Luz. Qué espectacular. Bueno. Nada más y nada menos que un guacamayo jacinto. Oriundos de Brasil, también los hay en Bolivia, es el loro más grande que existe sobre la faz de la tierra. O sea, es un animal que puede alcanzar y superar incluso el kilo de peso. Su piel es amarilla completamente, es de los pocos loros en el mundo que si le quitáramos las plumas íbamos a ver que su piel es amarillo de un amarillo muy intenso, casi como el que tiene ahí alrededor de su pico. Una de las mordidas más potentes de la naturaleza es la de este animal, capaz de partir nueces como si fuera mantequilla. Por eso es un animal que está pues, en un peligro de extinción importante en el que estamos trabajando, porque también tenemos proyectos en Brasil que trabajamos con ellos, y lo bueno es que es una población estable que está en nuestro centro de cría de Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética de loros del planeta Tierra, donde los guacamayos jacintos cada año tienen crías y pues preservan completamente la posibilidad de que alguien quiera buscarlos en la naturaleza, porque no es necesario, ya nacen bajo cuidado humano y los centros de cría, los zoológicos del mundo pueden trabajar con la especie actuando como una red de seguridad
para ellos. Entonces, si algo pasa en la naturaleza, pues tenemos este reservorio para ayudarlos en todos los sentidos. Una de las partes interesantes es cómo los conoces tú a nivel de vuelo. Es un animal que vuela mucho, por lo pesado que es, sí. Vuela poco. Mira, sinceramente, en el caso de Blue, tiene guías. Y eso se lo respetamos. Me refiero, tenemos también un grupo de glaucocularis preciosos, donde tienen una manera más uniforme siempre de actuar. Normalmente las vueltas son mucho más marcadas. En el caso de él, no. Entonces, como te dije antes, lo hemos respetado. Por ejemplo, hay días que tú ves que sale, tarda un buen rato y vuelve a entrar. Otras veces le gusta empezar por la izquierda, otras veces por la derecha, y lo notas simplemente por cómo se coloca. Y eso lo respetamos porque es importante. Es importante porque sí. El vuelo para las aves es de lo más importante. La creación, la formación, la tonificación de la musculatura pectoral es lo que les da la salud. Entonces, está claro, les gusta volar, les gusta disfrutarlo y lo intentas en el cielo azul este, a ver a dónde llegas. ¿Vamos, Blue? ¿Sí? ¿Nos vamos? ¿Sí? Bueno, es una maravilla porque me impresiona siempre por el peso, porque es un animal que pesa, mira, ha hecho un vuelo corto y viene contigo, ¿no lo has llamado? Nosotros lo hemos visto en ocasiones a unas alturas elevadísimas, paseando por el Puerto de la Cruz, y al que estamos viendo es a Blue, volando por encima de nuestras cabezas. ¿Vuelve siempre? ¿Se lo dejamos hacer? Sí. Se lo dejamos hacer porque vemos que eso a él enriquece, es incluso, podríamos decir, un enriquecimiento ambiental. Es parte de su enriquecimiento. Sí. Y vamos a seguir respetándoselo porque forma parte de ese tipo de educación que tenemos aquí y que aquí aplicamos. Bueno, yo creo que ha sido un placer verlo. Yo creo que hazlo volar otra vez, a ver lo que hace, porque quiero verlo. Es curioso, no hace las vueltas iguales. En la grada, eso a la gente, bueno. Bueno, con el público es la delicia de las personas por ver en vivo y en directo un guacamayo jacinto, que realmente en Brasil no es tan fácil de ver. Y lo lógico es no molestarlos en sus sitios de origen en donde la población tiene que crecer. La forma de verlos para el público, para sensibilizar al millón y tantas personas que vienen cada año aquí al Loro Parque, es verlo así, conocer cómo es su pluma, conocer cómo es su carácter. Esa es la forma de aprender y de adquirir conocimiento. Exactamente. Montse Buch, mil gracias, gracias por tantos años juntos trabajando y aprendiendo de los guacamayos y de todos los animales. Y bueno, yo sigo despidiéndonos de este Loro Parque Live y bueno, emplazándolos al siguiente. En 2 días van a salir las traducciones con subtítulos al inglés y al alemán. Y les digo, como siempre, les estamos esperando.